Si mis pies resbalan al andar, me golpean las olas sin cesar y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. Mi esperanza en tu sangre está, mi refugio en la tempestad, en tormentas hoy puedo cantar. Escondido en tu fuerza estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. Oh, la roca inconmovible. Sobre la roca estoy de pie y lo demás arena es. Firme estaré, y al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. Firme estaré, sobre la roca estoy de pie y lo demás arena es. Firme estaré, y ya no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. Firme estaré, firme estaré. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. La roca inconmovible. Iglesia, muy buen día.
Bienvenidos a nuestro servicio de adoración. Voy a invitarle a que me acompañe con su Biblia. Vamos a estar leyendo el Salmo 46. Salmo 46, vamos a leer los 3 primeros versos. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este salmo nos recuerda que vivimos en un mundo inestable. Nos habla acerca de que no vamos a temer aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, que aunque bramen y se turben las aguas y los montes tiemblen a causa de su braveza. Y esto nos recuerda que el mundo en el cual vivimos para nada es estable. Pero el salmista nos recuerda que su confianza está puesta en algo completamente estable, que es nuestro buen Dios. Entonces, ¿qué tal si oramos en esta mañana y ponemos, como siempre, nuestra confianza en nuestro buen Dios? Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias Señor, porque una vez más podemos reunirnos en torno a tu nombre, una vez más como iglesia, Señor, haciendo caso y obedeciendo a tu mandato de tener un día para ti, el día del Señor, en el cual venimos delante tuyo para adorarte, pero también para escuchar el consejo de tu palabra. Por eso, Señor, te damos gracias en esta hora. Hoy oramos, Señor, como iglesia y pedimos, perdónanos, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, toda ofensa que hemos cometido contra ti durante toda esta semana, todo pensamiento, toda palabra, toda actitud y todo aquello, Señor, que hemos permitido en nuestra vida y con lo cual hemos pecado delante tuyo. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso pedimos, Señor, en esta mañana, perdónanos, Dios, perdónanos. También, Señor, queremos darte gracias. Hoy traemos a memoria toda tu bondad, traemos a memoria tu provisión, traemos a memoria tu cuidado y todas aquellas cosas que has traído para nuestras vidas. Por eso, Señor, te damos infinitas gracias. Hay muchas razones, Señor, para agradecerte y por eso, Señor, levantamos acciones de gracias delante tuyo. También, Señor, en esa confianza que tenemos en un Dios confiable en medio de un mundo que es inestable. Hoy oramos por nuestras necesidades, colocamos, Señor, las necesidades de la iglesia, las necesidades de salud, Dios. Oramos por aquellos que están enfermos, pedimos, Señor, en tu misericordia, Dios, y en tu perfecta voluntad, sánalos, ayúdalos, Señor. Oramos, Padre, por aquellos que están sin empleo, por aquellos que están pasándola mal financieramente. Oramos, provéeles, Dios, ayúdales con sus trabajos, ayúdales, Señor, con sus necesidades y trae provisión, Señor, a sus vidas. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Y hoy también queremos adorarte, Señor, queremos exaltarte. Y hoy, a través de esta canción, queremos expresar nuestra necesidad de ti. Por eso, Señor, en esta mañana cantamos, Señor, te necesito. Me postro ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás.
Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito, en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Recordemos nuestra libertad cantándole precisamente al Señor: hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad.
Ay, qué lindo hacer libre, eres libre en verdad. Ay, qué lindo hacer libre, eres libre en verdad. Ay, qué lindo hacer libre, eres libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay Acompáñeme con su Biblia al libro de Santiago. Vamos a estar leyendo en el capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 12. Pero hoy voy a leer en la Biblia de las Américas porque me parece que es un poco más claro algunos pasajes. Santiago capítulo 4, verso 1 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque podemos exponernos ante tu palabra. Creemos el poder que ella tiene, por eso pedimos: háblanos a través de ella, confróntanos, guíanos, instrúyenos a través de tu palabra para que podamos vivir de la manera que tú nos pides. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema: el cristiano y los conflictos.
¿Cómo se llama la enseñanza? El cristiano y los conflictos. Bueno, continuamos con nuestra serie que se llama Una fe viva, que está basada en el libro de Santiago. Comenzamos ya hace un buen tiempo, pero habíamos hecho una pequeña pausa con respecto al libro del Salmo 27. Y recordemos algunas cosas de este libro de Santiago. Santiago le está escribiendo a un grupo de creyentes judíos que estaban esparcidos y que estaban pasando por diferentes tipos de situaciones, pero aún a pesar de sus situaciones, aún a pesar de que eran esparcidos, ellos debían tener un comportamiento correcto y aún debían seguir siendo corregidos. Por eso Santiago escribe. Ahora, digo esto porque a veces creemos que hay ciertas situaciones que nos eximen de nuestro buen comportamiento o ciertas situaciones que nos eximen de ser corregidos. Pero Santiago sabe que el creyente necesita ser guiado constantemente y por eso en su carta de alguna manera está desafiándolos, diciéndoles: si tú eres cristiano, demuéstralo con tu vida. Por eso ya vimos cómo en este libro Santiago nos dice que una fe viva, un verdadero cristianismo se vive de la manera correcta frente a diferentes temas. Ya Santiago nos habló de las pruebas, las tentaciones, el favoritismo, la palabra, las obras, la lengua, y hace 8 días con el pastor Jacobis, que fue nuestro invitado, que estuvimos hablando, o él estuvo hablando acerca de la sabiduría. Hoy, en los versos que leímos al inicio, encontramos un nuevo tema que debemos conocer y que debemos de saber cómo enfrentarlo, y es acerca de los conflictos. De alguna manera, aquí, como leíamos, Santiago está exhortando a los hermanos a causa de los problemas que tenían en la misma iglesia. No sé si sea su caso, pero en mi caso, y pienso que en la mayoría, tenemos la impresión de que como que la iglesia primitiva era solo amor, paz y armonía. Y de hecho pienso que en su inicio debió haber sido así, porque cuando miramos allá en el libro de los Hechos, dicen que todos los creyentes tenían un solo corazón y una mente. Pero cuando nosotros miramos ya las cartas más adelante, unos años después, encontramos a varios de sus escritores, por ejemplo Pablo escribiendo a los Corintios, cómo a través de estas cartas están lidiando y aconsejando a los hermanos frente a los problemas que existían entre ellos dentro de la iglesia. Y todos, por experiencia personal, sabemos que las relaciones con los hermanos de la iglesia a veces no son fáciles. Por eso, como se los compartía alguna vez, alguien dijo que estar con la iglesia en el cielo será una gloria, pero estar con la iglesia aquí en la tierra es otra historia. Y eso es real. Y en este pasaje que acabamos de leer de Santiago, nos deja ver que los destinatarios, aquellas personas a las cuales Santiago está escribiendo, están pasando por luchas entre ellos. Hay conflictos, hay problemas. Por eso Santiago, una vez más, a través de su carta, de alguna manera les está diciendo a ellos y de paso a nosotros que quien está en Cristo, que quien tiene una fe verdadera, debe tener buenas relaciones con los demás, debe examinar constantemente su corazón y no dejarse llevar por las pasiones carnales que luchan dentro de nosotros. Ahora, este problema que estaban pasando en el tiempo de Santiago no es un problema solo de esa época, es un problema que sigue vigente, y por eso la importancia de nuestro mensaje de hoy, el cristiano y los conflictos. En nuestro tema de hoy vamos a tratar 3 cosas. Primero vamos a ver el origen del conflicto, luego vamos a estar hablando sobre el problema espiritual que está detrás de ese conflicto, y la tercera cosa, vamos a hablar de la solución o el remedio para acabar con el conflicto. Así de que vamos a comenzar con el primer punto. Vamos a ver el origen del conflicto. Santiago 4, verso 1 dice:
¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibid, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Para nadie es oculto que nosotros vivimos en un mundo lleno de conflictos. Hay conflictos familiares, hay conflictos entre compañeros de estudio, entre compañeros de trabajo, hay conflictos en la iglesia, incluso hay conflictos entre naciones. Y cuando nosotros hablamos de conflictos, no nos estamos refiriendo específicamente a esas diferencias de opinión que a veces surgen por cuestión de gustos. Por ejemplo, a mí me puede gustar el color negro, pero hay otro que puede decir, no, el color negro no me gusta, me parece algo muy oscuro. A mí me puede gustar un equipo de fútbol y a otro le puede parecer que mi equipo de fútbol no es bueno, o un deportista, o incluso se ve mucho también en la parte política. Cuando solo son diferencias de opinión, pues no hay conflicto y no hay problema. Pero cuando esas diferencias van más allá y cuando la diferencia en gustos o la diferencia en la manera de ver las cosas produce emociones adversas hacia la otra persona, cuando nosotros empezamos a enojarnos y a ofender a la otra persona, es cuando esas diferencias de opinión se convierten en conflictos. Y se convierten en conflictos tan fuertes que a veces nos llevan al distanciamiento de esas personas, incluso a criticar y a chismear con otras personas con respecto a aquella con la cual no nos entendimos. Por eso podemos llegar a vernos con alguien más y decir, fulano dice que le gusta el color negro, ese que se cree. Y empezamos un problema por simplemente una diferencia de opinión. Ahora, recordemos algo más. Los conflictos comenzaron después de que el pecado entra al mundo. Por eso usted recordará que cuando solo habían 4 personas en esta tierra, estaba Adán, Eva, Caín y Abel, hubo un conflicto que terminó en un homicidio. Y ese es el problema del conflicto, que nos puede llevar a cosas que nosotros no imaginamos. Aquí en lo que acabamos de leer, Santiago comienza su tema con una pregunta, pero luego de que él hace la pregunta, él inmediatamente da la respuesta, y ahí es donde nosotros encontramos el origen del conflicto. Volvamos a Santiago 4, verso 1, y leámoslo nuevamente. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros?, pregunta Santiago, y inmediatamente responde: ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Aquí Santiago nos dice que el origen del conflicto está dentro de nosotros, no está afuera. En pocas palabras, Santiago nos recuerda que el problema está dentro. Y cuando miramos nosotros las enseñanzas del Señor Jesús, él mismo decía que el problema generalmente está en el corazón. Y Santiago nos recuerda que las guerras, los conflictos vienen de dentro, no vienen de afuera. Y él dice que vienen de esas pasiones pecaminosas que luchan en nuestros miembros, es decir, aquellos deseos vehementes que luchan en nuestra carne y que generalmente muchos de ellos no van conforme a la voluntad de Dios. No sé si usted ha notado que la mayoría de problemas familiares, o pensemos de pronto cuando uno hace una consejería matrimonial, casi siempre uno pregunta ¿por qué están acá? ¿Cuál es la razón de su consejería? Y cuando es por conflictos, las primeras palabras que ellos expresan son las siguientes. Dicen, no, la razón es que ella es así. Y si uno le pregunta al hombre, dice, no,
El problema es que lo que pasa es que él o ella, y entonces ahí con estas palabras nos damos cuenta de una cosa. Casi todos pensamos que no es culpa mía, que el conflicto es culpa del otro. Y esto generalmente sucede no solo en los problemas familiares, sino en todo tipo de conflicto. Siempre culpamos a los demás. Todos tenemos esa tendencia a pensar que el conflicto es por causa de los demás. O incluso a veces culpamos las circunstancias que estamos viviendo y que son las que nos impulsan, decimos nosotros, al conflicto. No, lo que pasa es que yo respondí así porque tenía mucha presión. Es decir, el problema es de afuera. Pero, volviendo al caso, Santiago es muy directo y Santiago nos dice que el conflicto se origina ¿dónde? Dentro de nosotros. Viene de aquellas pasiones que luchan en nuestra carne. Y generalmente esas pasiones que aún luchan dentro de nosotros casi siempre se manifiestan con un intenso deseo de tener siempre la razón. Ese deseo intenso de salirme con la mía. Ese deseo intenso de satisfacer mi deseo personal a costa del otro. Y todos estos deseos o pasiones que luchan dentro de nosotros generalmente terminan con agresiones verbales y a veces hasta físicas hacia la otra persona. Y ahí nos damos cuenta de que el origen está ¿dónde? Dentro de nosotros. Podemos ir concluyendo esta primera parte recordando que el origen del conflicto está en mí, no necesariamente en el otro. Recuerde que alguien decía hace muchos años, para pelear se necesitan dos. Y puede que la otra persona pueda actuar de mala manera y de una manera malintencionada, pero si dentro de mí no hay ese deseo de salirme con la mía, de ganar en mi discusión, pues sencillamente yo puedo dejar que la persona, como dicen por ahí, pelee sola. Pero mientras tenga pasiones que luchan dentro de mí, pues mi reacción no va a ser la mejor y el conflicto va a crecer. Entonces, el origen del conflicto está en mí. Por lo tanto, no debo excusar ni mi mal comportamiento, ni tampoco debo culpar al otro por causa del conflicto. Pero avancemos. En el verso 2, Santiago de alguna manera nos explica cómo funciona esas pasiones. Mire lo que dice el verso 2. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Algunos estudiosos dicen que es posible que los conflictos que estaba presentando o viviendo los lectores a los cuales Santiago les escribe era porque ellos estaban en una búsqueda de prestigio y de posición dentro de la iglesia. Ahora, eso no está mal, porque la Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Entonces no está anhelar un lugar de prestigio o de posición, sino que el problema estaba que para alcanzar ese lugar, ellos lo estaban haciendo de una manera incorrecta y esto los había llevado a conflictos. Entonces, en lo que acabamos de leer, vemos un conflicto que viene como por deseos frustrados. Y son cosas que suceden en todos. Volvamos a leer, dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Entonces note cómo Santiago está hablando, bueno, aquí cuando habla de que comete homicidio, no está hablando de necesariamente que mató a otro, sino está hablando de airarse. Recuerde que por allá en 1 Juan 3:15 dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, lo que nos está hablando aquí es ese deseo de codicia que hay
y como no alcanzo lo que quiero, entonces yo termino airándome con aquellos que sí lo alcanzan y que sí lo tienen. Y eso es un deseo frustrado que me lleva a conflictos. Luego dice en el mismo verso, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Entonces, cuando la persona no alcanza lo que quiere y empieza a envidiar al que sí lo alcanza, entonces viene el choque, viene la guerra, como dice aquí Santiago. Y ustedes saben que hay personas que son conflictivas cuando no alcanzan lo que quieren, cuando sus deseos son frustrados. Y entonces son personas que pelean absolutamente por todo, incluso hasta por lo más insignificante. Escuché una historia, pues no es real, pero de alguna manera ilustra ese deseo de conflicto permanente, de que una pareja se casan y luego es la noche de su boda, pues van para su luna de miel. Pero resulta que llegando al lugar donde se iban a hospedar, pasa un roedor y entonces cuando ella lo ve grita, ¡ay, una rata! Y él lo mira y le dice, no, es un ratón. Ella, no, es una rata. No, pero es que es un ratón. No, tú viste un ratón, pero yo vi una rata. Y empieza un conflicto al punto tal que pasan mala noche, siendo su luna de miel. Y al otro día, al despertar, ella, ya más tranquilos, ella mira a su esposo y le dice, tan bobos nosotros, pelear por una rata. Y él la mira y le dice, un ratón. Y ahí vuelve y comienza el conflicto. Entonces, este tipo de pasión carnal, generalmente, el del conflicto, está dispuesto a hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque está motivado, como vemos acá, por la codicia y la envidia. Cuando yo codicio y yo envidio, estoy dispuesto a cualquier conflicto para alcanzar lo que quiero. Pero dice algo más ahí Santiago en el verso 2. Al final dice, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Entonces, note todo este proceso. Ellos primero codician y no tienen, luego están envidiosos porque no alcanzan a obtener lo que desean. Y dice Santiago, no tienen porque no piden. Es decir, Santiago les está diciendo, mire, ustedes ni siquiera oran. Ustedes no dependen de Dios para alcanzar lo que desean. Y cuando piden, es decir, cuando oran, piden mal. ¿Por qué? Porque lo hacen con un mal deseo, con un mal propósito. Entonces Santiago les está recordando que todas esas pasiones que luchan dentro de ellos los llevan a depender más de su propio anhelo que depender de Dios en oración. Pero que cuando van a la oración piden de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no someten sus deseos a la voluntad del Señor. Es decir, pueden estar haciendo oraciones exigentes, como decir, Señor, dame lo que quiero. O como dijo alguien en una ocasión, no acepto un no por respuesta, diciéndole a Dios. Entonces, allí vemos que a veces nuestras intenciones no están descansadas realmente en la voluntad de Dios. Y cuando yo no descanso en la voluntad de Dios, estoy lleno de codicia, lleno de envidia, deseo alcanzar lo que quiero por encima incluso de la misma voluntad de Dios. Todo eso me va a llevar ¿a qué? A conflictos. Y por eso vemos a Santiago hablando y exhortando a los hermanos por esto. Ahora, aclaremos algo. El problema no está en desear, porque pues nosotros fuimos creados con deseos. El problema está en la forma en que yo busco lo deseado y en las motivaciones que están detrás de ese deseo. Ahí es donde está el problema. Por eso, para lidiar correctamente con el conflicto,
yo debo ser sincero y yo debo reconocer el problema que está detrás de mí. ¿Por qué soy tan conflictivo? ¿Qué hay detrás de mí? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Porque a veces no es el deseo, es lo que hay detrás de ese deseo. Yo debo estar reconociendo esas pasiones incorrectas que están detrás de mis anhelos y mis deseos para poder dejar de culpar a los demás y para poder tener la capacidad de aceptar mis errores y dejar de estar en conflicto por todo lo que sucede. Amén. Vamos al segundo punto. El problema que refleja el conflicto. Entonces, ya vimos el origen está dentro. Ahora miremos qué problema espiritual refleja el conflicto. Santiago 4, el verso 4 y el verso 5 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros?» Santiago nos muestra que el problema no es solo relacional. Santiago, con lo que acaba de decir, nos muestra que el problema también es espiritual. Y es por eso que los llama o almas adúlteras. Santiago les está diciendo: ustedes son adúlteros espirituales. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos están siendo infieles a su Dios. Están siendo infieles a lo que Dios pide y están siendo infieles a la dirección que Dios les está dando de alguna forma. Entonces, cuando nosotros miramos la historia, vemos que el pueblo de Israel fue acusado por Dios de adulterio espiritual. Dios acusa constantemente al pueblo de Israel porque ha buscado a otros dioses y ha desobedecido al mismo Dios, y esto el Señor lo llama adulterio. Hay un pasaje, hay varios, pero quiero mostrarles uno para que nos demos cuenta cómo el Señor llama a esa desobediencia y a ese abandono de Dios, lo llama adulterio espiritual. Ahí en Jeremías capítulo 3, el verso 6 dice: «Durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo: ¿has visto lo que ha hecho Israel la infiel?». Note. «Se fue a todo monte alto y allí bajo todo árbol frondoso se prostituyó». Entonces vemos que el Señor habla a la desobediencia y a la búsqueda de un Dios diferente a la de Él como un adulterio espiritual. Entonces, la inclinación a los conflictos o incluso aquellos conflictos que nosotros tenemos sin resolver muestran esas dos mismas cosas. Vemos cómo el pueblo de Israel se había alejado de Dios y vemos cómo el pueblo de Israel también se había inclinado a la idolatría. ¿Y eso cómo se refleja en nosotros? Cuando soy una persona que vive en conflictos, incluso con los mismos hermanos de la iglesia, eso demuestra una condición espiritual. ¿Cuál? Vivo alejada del Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Dios es quien gobierna la vida del hombre, las pasiones carnales no lo controlan. Pero cuando no es Dios quien gobierna, es decir, cuando la persona de alguna manera se aleja del Señor, de alguna manera empieza a vivir en sus propias capacidades, son las pasiones carnales las que empiezan a controlar su vida, y esas pasiones carnales los llevan a chocar con las demás personas, los llevan a las luchas y los llevan a los conflictos. Por eso usted sabe que cada vez que nosotros venimos delante del Señor en oración, somos confrontados para arreglar nuestras diferencias con otros. Casi siempre que nosotros venimos a Dios en oración, la convicción del Espíritu Santo nos ayuda a reconocer nuestros pecados, incluso el pecado del conflicto que podemos tener con los demás. Hay un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 23 y 24,
que nos ayuda a entender un poco esto. Dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí el Señor nos recuerda que cuando yo voy a presentarme y recuerdo que tengo un problema con alguien, el Señor, ¿qué nos invita? Arregle su problema. Entonces, una buena relación con Dios siempre nos impulsará a tener una buena relación con los demás. Por eso, cuando yo estoy de acuerdo con Dios, cuando yo tengo una buena relación con Él, cuando yo estoy de acuerdo con lo que Él dice y pide, y en este caso mi hermano de la iglesia o mi esposa o aquella persona cercana también conoce del Señor y está de acuerdo con Él, no habría razón para conflictos. Por eso los conflictos muestran un alejamiento de Dios. Siempre que estemos en una buena relación con Dios, independientemente de lo que pueda suceder a nuestro alrededor, la forma en que nos hablen, las fallas que puedan tener aún para con nosotros, nuestra buena relación con Dios nos va a ayudar a estar tranquilos, para no entrar en conflicto. Nuestros deseos y nuestros anhelos para alcanzar cosas en nuestra buena relación con Dios dependeremos de su voluntad y estaremos tranquilos y no entraremos a conflictos como estaba pasando con los hermanos a los cuales Santiago les está escribiendo. Pero no solo muestra un alejamiento de Dios, sino también muestra idolatría. Pero en este caso, la idolatría no es hacia otro Dios de madera, sino generalmente en un conflicto la idolatría es hacia mí mismo. Alguien lo llamó hedonismo. Ustedes saben que el hedonismo lleva a la satisfacción como el fin de la vida. Por eso, cuando yo estoy dispuesto a romper una relación, cuando yo estoy dispuesto a herir, cuando yo estoy dispuesto a ofender, cuando estoy dispuesto a calumniar, a dividir una familia, tal vez a dividir una iglesia, para salirme con la mía, yo soy un idólatra de mí mismo. ¿Por qué? Porque me importa más mi posición, me importa más mi prestigio, me importa más mi imagen que Dios mismo. Y ahí estoy en idolatría. Por eso Santiago los llama o dice o almas adúlteras. Infidelidad hacia Dios. Es decir, alejamiento e idolatría. Ahora, volvamos al verso 4 de Santiago 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago les está diciendo, por causa de esos conflictos, ustedes están mostrando que actúan como el mundo, no como Dios dice. Están actuando según los patrones del mundo, porque en los patrones del mundo el conflicto es válido todo el tiempo. Pero en el Señor los conflictos tienen que solucionarse y los hermanos tienen que estar en armonía. Santiago les está diciendo, la forma de actuar de ustedes se acerca más al mundo que a Dios. Y de alguna forma les dice que una persona no puede estar en buenos términos con el mundo y en buenos términos con Dios al mismo tiempo. Por eso les dice que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso nosotros frente a las relaciones con los demás debemos de mirar cómo estamos actuando. Conforme el mundo enseña, no se deje. Si a usted le hicieron algo, hágale el doble. No le vuelva a hablar. Castíguelo con el látigo la indiferencia. Eso, si le hicieron algo, hágale el doble. Entonces, si ese es nuestro comportamiento,
estamos actuando según el mundo, no según Dios. Y lo fuerte que dice acá Santiago es que el amigo o el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Leí una frase que me gustó y quiero compartirla. Hay un hombre de años atrás que se llamaba John Knox y dice: un hombre con Dios a su lado siempre está en mayoría, pero la persona que está en enemistad con Dios está sola y el mundo no puede ayudarla. Por eso debemos de evaluar siempre cómo estoy actuando. ¿Estoy actuando en mi relación con los demás según el mundo o estoy actuando en mi relación con los demás según Dios? Porque el Señor nos dijo que un mandamiento nuevo os doy, dice allá en Juan, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el mandamiento nuevo si ya en la ley, en Deuteronomio, ya nos había pedido amarnos los unos a los otros? Pues el mandamiento nuevo es que nos amemos como Él nos ha amado. Y cuando nosotros miramos el amor de Dios hacia nosotros, dice la Escritura que siendo nosotros enemigos, Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice la palabra que Él nos amó primero. Y vemos un amor real, sincero, entregado de Dios para con nosotros. Y ese debe ser el comportamiento y el amor aún con aquellos con los que tenemos diferencias, con aquellos que tal vez no piensan, ni ven la vida, ni las cosas como nosotros pensamos y la vemos. Entonces, ya vimos el origen. El problema está dentro, está en nuestras pasiones carnales. Ya vimos el problema espiritual que está detrás de ese conflicto. ¿Cuál es el problema? Hay alejamiento de Dios y hay idolatría. Me importo más yo mismo que lo que realmente me importa a Dios. Ahora, para terminar, miremos la solución o el remedio que Santiago da. Dice, verso 4, capítulo 4, verso 6, dice: pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Entonces, con todo lo que nosotros vimos hasta este momento, nos muestra que el problema es espiritual, no solo relacional. Y esto es importante, ¿por qué? Porque un problema espiritual no se soluciona con terapia, sino que un problema espiritual se soluciona con arrepentimiento delante del Señor. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago. Santiago nos dice que la solución a los conflictos entre hermanos, conflicto entre familia y en cualquier otra área, que la solución a esa tendencia de estar peleando por todo y con todo el mundo es la siguiente. ¿Cuál es? Ve donde Dios y ríndete ante Él y humíllate ante Él. Esa es la solución. Si yo quiero ser libre de ese conflicto que mora dentro de mi vida por querer alcanzar lo que deseo, por querer mi prestigio, mi posición y querer imponerme ante los demás, la solución está en ir delante del Señor, rendirme delante de Él y humillarme delante de Él, como lo leíamos. Por eso usted notó que este versículo, esta parte comienza diciendo que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Así que si el orgullo es la fuente del conflicto, entonces la humildad, podemos decir, es parte de esa solución. Y si hay algo donde Dios trabaja consistentemente en el ser humano es precisamente ahí, en el orgullo y la soberbia. Porque estas dos cosas siempre nos inclinarán hacia el conflicto. Y
ahí desde el verso 7, Santiago nos habla de algunas acciones que nosotros debemos de realizar para evitar que el conflicto permanezca o sea parte de mi vida. Volvamos al verso 7, dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Entonces, todo comienza con una sumisión a Dios. Dice, por tanto, someteos a Dios. ¿Qué está diciendo Santiago? Si usted quiere ser una persona alejada del conflicto, colóquese bajo la autoridad de Dios, obedézcale a lo que Él pide, perdone, ame y pase por alto la ofensa, porque son cosas que Dios nos pide en su palabra. ¿Cuándo las ponemos nosotros por obra? Cuando nos sometemos a Él. Pero no solo dice que nos sometamos a Dios, sino que dice, resistid pues al diablo y éste huirá de vosotros. Recordemos que el diablo siempre estará empujando la puerta más débil en nosotros y él siempre vendrá con momentos y situaciones que nos pondrán a prueba frente al conflicto, pero cuando estamos nosotros sometidos al Señor, podremos resistir, porque siempre contaremos con su respaldo y con el poder de su fuerza. En el verso 8 también nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, nos sometemos a Dios, nos colocamos bajo su señorío para hacer su voluntad, resistimos al diablo, pero también debemos de acercarnos a Dios y dice, y Él se acercará a vosotros. Si nosotros queremos manejar buenas relaciones, debemos evitar el alejamiento del Señor. Debemos evitar estar distanciados de Dios. En varias partes la palabra nos invita a estar cerca de Él. Por ejemplo, Jeremías dice, me buscaréis y me hallaréis. Siempre que nosotros buscamos al Señor, siempre lo hallaremos. Por eso dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero no solo debemos de acercarnos, luego dice, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto nos recuerda que cuando venimos delante del Señor, cuando nos sometemos a su voluntad, debemos de reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, porque la palabra dice que cuando nosotros lo hacemos, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero no solo para perdonarnos, sino también para limpiarnos de toda maldad. Por eso cuando venimos en oración debemos de reconocer cuáles son aquellas pasiones que luchan dentro de mi vida y que me llevan, en este caso que nos habla Santiago, al conflicto o incluso a otras cosas que sabemos que no están bien delante del Señor. Y en el verso 9 dice, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Entonces, todas estas palabras, afligíos, lamentad, llorad, que vuestra risa se torne en llanto, vuestro gozo en tristeza, humillaos ante la presencia del Señor, todo esto podemos reducirlo en una sola palabra: arrepentimiento. Si nosotros queremos ser libres del conflicto, sometámonos a Dios, resistamos al diablo, acerquémonos a Él, Él se acercará a nosotros. Luego dice que limpiemos nuestras manos, confesemos nuestro pecado, pero termina con arrepentimiento. Entonces, si nosotros queremos erradicar esas pasiones que luchan dentro de nuestros miembros, debemos arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de querer siempre ganar, arrepentirnos de tener siempre la razón, arrepentirnos de a veces darnos licencia para ofender a aquellos que no están de acuerdo
con nuestra posición o con nuestro pensamiento o con nuestra forma de ver la vida. Nosotros debemos de reconocer lo malo que hemos hecho, pero también lo malo que hay detrás de lo que hemos hecho. Arrepentirnos del orgullo, arrepentirnos de la amargura que a veces hay en algunos, de ese deseo de rencilla todo el tiempo y de todo aquello que nos lleva al conflicto. Por eso, iglesia, que el Señor nos ayude a ver el pecado como Dios lo ve. Que esa tristeza que viene según Dios, que es la que produce arrepentimiento en nuestros corazones, venga realmente a nuestra vida y podamos nosotros humillarnos delante de Él, reconociendo el mal que está dentro de nosotros. Amén. Y mire cómo termina todo. Verso 11 y 12 dice: Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar, para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Aquí Santiago termina con un mandato: no juzgar, no hablar mal. Esto en la iglesia, en la familia, en el trabajo y en todo tipo de relaciones que nosotros tengamos. No hable mal de los demás. Que podamos dejar esa práctica que, como dijo alguien, deberíamos de hacer un ayuno de hablar mal de los demás. Él compartía cómo decidió por determinado tiempo no hablar mal de nadie. Y él contaba que había momentos que no tenía mucho que hablar, no tenía mucho que decir, porque la mayoría de sus conversaciones se basaban en hablar mal de otro. Por eso, que Dios nos ayude para que podamos dejar a un lado los conflictos con la ayuda del Señor y que podamos tomar determinaciones como el mandato que nos invita aquí Santiago, de no hablar mal de los demás. Entonces, conclusión: los conflictos surgen por las pasiones carnales que hay dentro de nosotros. Y esto demuestra algo, que mi relación con Dios no está bien, que nos estamos colocando nosotros primero que Él. Pero hay una solución. ¿Cuál es? Arrepentirnos, someternos a Dios, resistir al diablo, acercarnos constantemente al Señor, limpiarnos y purificarnos a través de nuestra confesión de pecado, del perdón de Dios, y andar humillados siempre delante de Él. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque a veces nosotros creemos que lo más importante es nuestra relación contigo. Y aunque esto es cierto, sin darnos cuenta, Señor, abandonamos nuestra relación con los demás. Y creemos que estamos bien porque te buscamos, o tal vez porque nos congregamos, o tal vez porque leemos tu palabra, o porque tal vez cantamos canciones a ti. Pero hoy tú nos recuerdas que no es solo tener una buena relación contigo, sino que la relación contigo, Señor, siempre se manifestará en una buena relación con los demás. Gracias, Señor, por recordarnos que el problema está dentro de nosotros. Perdónanos, Señor, por esa tendencia a culpar a los demás por causa de los conflictos. Ayúdanos a reconocer, Señor, si todavía hay orgullo, amargura, soberbia, y hay cosas en nuestro corazón que nos llevan a contender con los demás. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por estos comportamientos. Hoy reconocemos, Señor, que cuando hay conflicto en nuestra vida constante con los demás,
es porque hemos abandonado nuestra relación contigo, o tal vez, Señor, porque nos hemos puesto nosotros primero que a ti. Perdónanos, Señor, perdónanos porque esto, como dice Santiago, nos lleva a una infidelidad, a un adulterio, si se puede llamar así, espiritual. Ayúdanos, Señor. Queremos vivir no conforme a lo que el mundo enseña. Queremos vivir, Señor, conforme a lo que tú has enseñado. Y tú nos has enseñado a tener buena relación con los demás. Tú nos has hablado de que tu iglesia es un cuerpo y que si un miembro se goza, todos nos gozamos con él. Que si un miembro se entristece, todos nos entristecemos con él. Tú nos hablas de una unidad, Dios. Ayúdanos a estar unidos en la iglesia, pero también no solo en la iglesia, Dios, sino en casa, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio y con todo tipo de relaciones, Señor, que podamos mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, siempre a correr a ti, a someternos a lo que tú demandas, a resistir, Señor, todo embate del enemigo que nos invita al conflicto. Ayúdanos, Señor, a acercarnos constantemente a ti, a purificar nuestras vidas, Señor, y a vivir una vida de arrepentimiento genuino y constante. Y ayúdanos, Señor, a guardar nuestra lengua para no hablar mal de los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, llegamos al final de nuestro servicio de adoración. Una vez más, qué gran desafío que nos deja el libro de Santiago. Que Dios nos ayude a ponerlo en práctica, que Dios nos ayude a ser sabios en medio de los conflictos y a vivir como el Señor nos pide. Como siempre, cumpleañeros en esta semana, Marta Avendaño, Osvaldo Aguilar y Oscar Rodríguez estuvieron cumpliendo años durante esta semana. ¿Qué tal si nos unimos hoy para orar por ellos? Padre, gracias por la vida de Marta Avendaño, por la vida de Osvaldo Aguilar, por la vida de Oscar Rodríguez. Hoy te damos gracias porque les permitiste vivir un año más de vida. Hoy oramos por ellos, Señor, pidiéndote bendícelos, guárdalos, dales conforme a tu voluntad larga vida y ayúdalos, Señor, en cada proyecto, en cada plan y en cada cosa que ellos desean emprender. Pedimos, Dios, bendíceles y guárdales en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, no queda más que despedirnos. Un abrazo, se les quiere y nos vemos pronto. Bendiciones.